Dentro del cristianismo hay diferentes apreciaciones de la inspiración, diferentes puntos de vista. No debemos hacer teología como ha sucedido, que se hace teología basado ¿en qué? En las corrientes filosóficas, en las ideas nuevas, en la cosmovisión que se está viviendo en ese momento. Entonces se interpreta de acuerdo a la cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a lo que el mundo está experimentando en ese momento, de lo que dice la ciencia, de lo que dice la filosofía. En base a eso, hay muchos teólogos que han interpretado de esa forma la escritura. ¿Cuál es el peligro de eso? Que nosotros no estamos basando la autoridad que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos dice segunda Timoteo 3:16? Que proviene de parte de Dios, que es exhalada. Teus es Dios, neustas viene de la palabra neuma, que es espíritu. Espíritu en hebreo es rosh, que implica que aliento, soplo. Teus neustas lo que habla acerca es que proviene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la escritura? De Dios. Para un cristiano nacido de nuevo, eso debería ser suficiente para hablar de la inspiración total de la escritura. Yo creo que ya no necesitaríamos más. Ahora, ¿cómo fue el proceso que se dio? Porque algunos dicen, y vamos a mirar estas posiciones, que la escritura salió perfecta porque venía de Dios, ¿verdad? En el momento en que fue exhalada de Dios viene perfecta, pero al tocar un ser imperfecto como el ser humano, ya se empezó a corromper y ya el mensaje no es igual. El problema es que ustedes todos me están entendiendo, ok, bien, porque estoy hablando español, porque estoy usando palabras, pero ¿por qué ustedes me entienden también? Como seres humanos, entre los seres humanos nos comunicamos por medio de palabras, pero cuando hablamos de Dios, Dios está por encima de todo y es diferente, no es como un ser humano. Entonces las palabras están limitadas y empiezan a hablar acerca de que como fueron hombres los que escribieron, ahí se pudo haber cambiado el mensaje o limitado el mensaje o alterado el mensaje. ¿Cuál es la respuesta a ellos en cuanto a eso? Segunda de Pedro 1:21. Dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Entonces sí, fueron seres humanos, pero ¿fueron qué? ¿Fueron teos neustas ellos? No, recordemos que teos neustas solo es para referirse a la palabra en 2 Timoteo 3:16. ¿Alguien recuerda la palabra para referirse a que los hombres fueron inspirados en griego? ¿Cuál es la palabra que dice en 2 de Pedro 1:21? La palabra es fero. La palabra es fero. ¿Y qué significa la palabra fero? Que ellos fueron guiados, que fueron conducidos, que fueron llevados. Eso es lo que significa la palabra fero. Sí, viene perfecta porque viene de Dios, pero Dios a esos hombres los guió, los dirigió, los condujo por medio del Espíritu Santo. Recordemos cuál es el uso de la palabra fero en la Escritura. El uso de la palabra fero en la Escritura se usa cuando Jesús lo llevaron al Gólgota. Es él el que está yendo, pero está siendo llevado. Es la misma palabra que se usa para hablar acerca de cómo trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Sí, es la cabeza de Juan, pero está siendo guiada, ¿verdad? Está siendo conducida. Es la misma palabra que se usa cuando ellos están naufragando. Dice que tiraron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento, conducir por el viento. Un ejemplo más moderno para el uso de la palabra fero sería lo que pasa cuando salimos a correr. ¿Habrá diferencia en correr hacia arriba o hacia abajo? ¿Correr una cuesta o bajar la cuesta corriendo? Yo sé que para muchos de ustedes no hay diferencia, para mí sí, porque si estoy corriendo hacia arriba, no sé por qué digo corriendo, voy gateando, sería gatear para arriba, pero cuando usted va hacia abajo, más bien uno trata de frenar, más bien, ¿verdad? Según la inclinación de la cuesta, usted no puede frenar, más bien tiene que tener cuidado de no caer si está viendo dónde pone el pie y demás, y no se dobla el tobillo, porque va en una velocidad, la gente lo va a decir, ¿qué velocidad? Sí, porque voy para abajo, pero es más bien porque no puedo frenar. La fuerza de gravedad en ese caso es la que me lleva a mí. Bueno, esa es la palabra fero, eso es lo que estamos hablando. Así fueron conducidos ellos, eran ellos los que estaban corriendo, eran ellos, ¿verdad?, los que estaban escribiendo, pero guiados y conducidos por el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver dos escuelas de corrientes que fueron corrientes filosóficas que se infiltraron en la teología y que afectaron en muchas formas negativamente a propiamente la teología, la enseñanza y la inspiración de las Escrituras en cuanto a los conceptos que se daban en los seminarios.
porque se empezó a interpretar de acuerdo a la cosmovisión que ellos vivían. Entonces ellos vivían en un tiempo, por ejemplo, en el liberalismo, donde la ilustración era el boom. Y la ilustración hablaba acerca de la razón por encima de todas las cosas. Entonces vamos a llegar ahí, pero eso es lo que vamos a mirar, cómo todas las corrientes filosóficas se enfrentan para llegar a tener una teología que se interpreta de acuerdo a lo que está pasando en el momento y no de acuerdo a lo que la escritura ha dicho. Cuando nosotros nos dejamos guiar por movimientos y por lo que pasa, llegamos a conclusiones como la que muchos liberales y demás decían que, por ejemplo, Moisés no escribió el Pentateuco. En su momento ellos decían que Moisés no fue el que escribió el Pentateuco. ¿Alguien tiene algún problema para creer que Moisés no escribió el Pentateuco? ¿O todos están de acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo? Si yo digo Moisés no escribió el Pentateuco, ¿hay alguna objeción? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Alguien podría debatirme a mí que Moisés sí escribió el Pentateuco? Bueno, por eso es que estamos acá, ¿va? Y por eso es que ustedes están conectados y ese es el valor de esto. Claro que sí, Jesús dijo la ley de Moisés. A Josué, ¿qué le dice el Señor? Que lo que escribió Moisés, ¿verdad? Que es lo que tenía que Josué guardar y obedecer. Y esos 5 primeros libros no eran los dichos, ¿verdad? No eran los cuentos de Moisés, las historias de Moisés, lo que Moisés les ha dicho, sino lo que está escrito, el grafe. Por eso dice grafe teus neustas. ¿Y grafe qué significa? Escritura. Y de hecho habla de grama, o sea, las letras provienen de Dios. Todo eso son bases sólidas en cuanto a la teología de la inspiración de las escrituras. Entonces, ¿por qué es que teólogos y demás decían que Moisés no había escrito el Pentateuco? ¿En qué se basaban? En que su cosmovisión, o sea, el mundo en que ellos vivían, ¿qué decía? Que no había escritura en el tiempo de Moisés. No se había descubierto nada. Entonces, ¿por qué dicen que Moisés no escribió? Es que no había escritura en el tiempo de Moisés. ¿Quién dice? Los sabios, los conocedores, los arqueólogos, los científicos, los eruditos, toda la gente que sabe decía, no hay escritura porque no existe nada. No hemos encontrado nunca escritura en el tiempo de Moisés, por lo tanto Moisés no pudo haber escrito eso y la Biblia está mintiendo. Entonces, si yo como teólogo, como alguien que estudia la Biblia y demás, digo, sí, Moisés no pudo haber escrito, ¿por qué? Porque no había escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace un teólogo liberal? Empieza a decir, no, es que tal vez ahí es una forma figurativa de lo que está hablando, interpretar de acuerdo a lo que el mundo dice. Siglos después encontraron que había escritura cuneiforme, escritura más antigua que el tiempo en que Moisés, la escritura nos habla que hizo estos recuentos históricos. Ahora vemos el peligro de que yo como teólogo o como cristiano, teólogo, cuando hablamos de teólogo tampoco pensemos aquel, ¿verdad? Erudito y demás. Somos nosotros, estamos estudiando de Dios, estamos estudiando la escritura. Tal vez no somos formales en ese sentido, algunos un poquito más, otros menos, pero el punto es que nos constituimos en teólogos cuando estamos expuestos a la escritura y somos hijos de Dios en ese aspecto. Que la salvación, que dijo Jesucristo, te conozcan a ti y a su Hijo que has enviado, que nos conozcan y conocemos por medio de la escritura, por medio del estudio. Bueno, entonces en ese sentido nosotros debemos hacer teología en base a la escritura. La escritura dice eso. Ahora hay mucha evidencia acerca de todas estas cosas. Y cada vez nosotros tenemos más evidencias de la veracidad de las escrituras. Pero indiferentemente, cuando hay áreas grises, no podemos interpretar de acuerdo a la cosmovisión de lo que diga el mundo y demás. ¿En qué momento salió lo que es la teología del reemplazo? ¿Saben qué es eso? La teología del reemplazo es que la iglesia sustituye a Israel, que Dios ya no tiene un plan para Israel, sino que ahora nosotros somos el nuevo Israel. Entonces se malinterpretan ciertos pasajes porque Dios hace un solo pueblo en Cristo Jesús, ¿verdad? No son judíos ni griegos, somos uno en Cristo. Pero Dios sigue su pacto con Israel. Y la semana 70 de Daniel se va a cumplir. ¿Cuál es la semana 70 de Daniel? La gran tribulación. Eso se va a cumplir. ¿Por qué? Porque se cumplieron 69 semanas al pie de la letra, las 70 no. Se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento al pie de la letra, como decía el Señor, sí. ¿Por qué las que faltan ya no? Porque ¿en qué problema me meto cuando yo digo que ahora la iglesia es Israel? El problema que me meto es que toda la escatología tengo que hacerla alegórica. ¿Qué significa eso? Que no es literal. No es literal que Jesús va a gobernar en Israel. No es literal que se va a reconstruir el templo. No es literal que se va a volver a poner el sacrificio. ¿Por qué? Porque eso va a suceder en Israel. Es lo que Dios dijo. El asunto del milenio no es literal. Para las personas que hablan desde esa perspectiva, ¿saben qué? Ya estamos en el milenio y Jesús está gobernando ya. Yo, wow, ¿en serio? ¿No está mirando lo que está pasando ahorita? ¿Verdad? ¿Han visto el Medio Oriente cómo están
acribillando a la iglesia, a los cristianos y demás. Es que gobiernan el corazón, vemos, tenemos que hacerlo alegórico. Ese es el problema cuando interpretamos de acuerdo a lo que el mundo, a lo que está pasando en el mundo ahora. ¿Por qué fue popular eso por muchísimo tiempo? Porque no existía Israel como nación. Si usted buscaba Israel en un mapa, no existía. Por 1800 años. ¿Quiénes era el pueblo judío? Un montón de grupos dispersos por todas partes del mundo. Hay judíos chinos, árabes, de todo tipo, argentinos, chilenos, de todas partes hay. ¿Por qué? Porque fueron dispersos por todas partes del mundo y no existían como nación. Entonces, por 1800 años no existían como nación. Entonces, ¿qué era lo más razonable a pensar? Que sí es cierto, ya Dios no tiene un pacto con Israel, ahora, ¿verdad? La iglesia es Israel. Vemos el problema de interpretar de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a lo que esté pasando, de acuerdo a lo que la ciencia dice y demás. Y ese es el problema que tenemos. Hay inclusive hoy todavía teólogos que creen en la teoría de la evolución. Entonces son cristianos que creen en la evolución, ¿en serio? Vemos la adaptación, pero la evolución, montones de científicos agnósticos que no creen en Dios, o en Dios como nosotros creemos, que ellos no creen en la evolución y ven las limitantes de Darwin. Dice, bueno, el problema de Darwin es que nunca tuvo un microscopio, no podía ver la complejidad irreductible que hay dentro de una célula, no podía ver eso. Pero ya hoy en día un científico serio no debería creer en eso, no debería ser, ¿verdad? No tenemos que hacer teología en base a lo que sucede, sino en base a lo que Dios ha dicho. Hay similitudes entre las escuelas de pensamiento del liberalismo y la neoortodoxia, particularmente en relación a sus perspectivas acerca de las escrituras. Ambas creen que las escrituras son a lo máximo un testigo falible de la revelación. Puede haber sido infalible cuando salió de Dios, pero ciertamente está corrompida al llegar el tiempo en que fue registrada la Biblia. ¿Por qué? Porque la hicieron hombres. ¿Cuál es la respuesta? Segunda de Pedro 1:21. Estos hombres fueron conducidos, guiados. En ese momento Dios los escogió para que lo que ellos estuvieran transcribiendo lo escribieran en la forma perfecta, en el sentido que cada palabra que ellos escribían es lo que Dios quería que estuviese en el texto. Por eso Deus Neustas es para referirse a la palabra y no a los hombres. En los hombres es fero. Aunque en español, en algunas Biblias no miramos eso y vemos la palabra inspirado en un lugar e inspirado en otro. Como entendemos el valor de cada palabra, yo no voy a ir a la palabra que se usó. ¡Wow! Eso es diferente. Aquí es Teusneustas y aquí es fero. Hay una diferencia en eso, porque vemos el valor. Cada palabra que está ahí está puesta porque Dios quería revelarse a nosotros por medio de la palabra y por medio de estos hombres. La posición particular, tanto neo-ortodoxa como del liberalismo, ha sido contra la inspiración verbal. Nosotros creemos en la inspiración verbal plenaria de la Escritura. ¿Qué significa verbal plenaria? Verbal significa que cada palabra ha sido inspirada. Pero recordamos la semana pasada, no creemos en un dictado mecánico, no creemos en que Dios dio la palabra, ¿verdad? Y les fue diciendo, escriban, ¿verdad? Esto y esto, solo en ciertos pasajes, pero no. Hablamos de que es que Él los condujo por medio del Espíritu Santo en una forma que también es un tanto misteriosa porque es milagrosa, es Dios mismo revelando a ellos lo que tenían que escribir en sus propias palabras, ¿verdad? ¿Por qué no creemos en el dictado, ¿verdad? En la teoría del dictado? ¿Qué problemas tendríamos para creer que Dios dictó cada palabra que hay en la Biblia? Estoy haciendo un examen hoy, ¿va? Okay. El problema es que la Biblia sería uniforme. Todo sería exactamente igual, ¿o no? Si yo les digo a ustedes, les digo, escriban en este momento, ¿verdad? Y les empiezo a decir algo, todos deberían escribir lo mismo, ¿cierto? Porque soy yo el que estoy diciendo. Entonces va a haber mi estilo, mis limitaciones, pero por eso soy yo el que estoy diciendo, entonces va a haber algún error ortográfico, cosas de ese tipo, pero el texto tiene que ser el mismo, ¿verdad? Si yo digo, ¿verdad? Pura vida, ustedes tienen que escribir pura vida, aunque en sus países no se diga pura vida. Aunque alguno diga qué bacano, o qué chévere, o que el otro no se diga a toda máquina, creo que me dijeron en Honduras o algo así, ¿verdad? Aunque sean expresiones así, no, va a decir pura vida porque yo estoy dictándole, ¿cierto? Entonces, si Dios hubiera dictado cada palabra, sería todo igual. No veríamos faltas de ortografía, o sea, errores ortográficos en el sentido de simpleza también a la hora de transmitir. No veríamos la elocuencia de un rabino como el apóstol Pablo, no veríamos, ¿verdad?, simpleza como el apóstol Juan, no miraríamos poemas preciosos como los del rey David y demás. No miraríamos todas estas variantes.
¿Por qué? Porque sería un dictado. Entonces, por eso es que nominamos, pero creemos en la inspiración verbal y plenaria. Cada palabra que está ahí está puesta por el Señor en el sentido de que guió a estos hombres a escribir eso que ellos pusieron. Los guió en ese sentido, pero no los dictó. Ahora, la neortodoxia y el liberalismo no aceptan esto, no lo ven de esa forma. Vamos a ver por qué. Y lo que esto implica. ¿Qué implica? Que creamos en la inspiración verbal plenaria. ¿Podrá haber mentiras en la Biblia? Esto es interesante la pregunta. ¿Podrá haber mentiras? No, ¿verdad? Porque es Dios el que está dando esta información. Ahora, ¿podrá haber gente que miente? Sí, claro, hay un montón de mentiras. El diablo no le mintió a Eva. Podrá haber gente que asesine, podrá haber insultos, podrá haber gente que no crea en Dios. Claro, Dios no es que inspiró a esta gente, a Eva, a alterar la Biblia, como vimos la semana pasada. Dios no mandó, ¿verdad? No inspiró al otro a matar o a maldecir o a hacer esto, a hacerlo. No, no. Dios lo que inspiró es que se escribiera la historia tal y como fue, que registrara el hecho como lo que fue históricamente fidedigno, digno de confianza. Por lo tanto, no quitó cosas. Cuando el diablo critica cosas, ahí estaba. Cuando miente, ahí está. Cuando un hombre, ¿verdad?, hace cosas que no son, también está. Cuando el rey David, de verdad, actuó en una forma increíble, ahí está. Cuando actuó en una forma miserable, también está. ¿No? Porque es un recuento propiamente verídico, fidedigno. Entonces está eso. Pero como proviene de Dios, tiene que ser verdadero. Entonces, por ejemplo, dice el rey David reinó ¿en dónde? En Judá, ¿verdad? Reinó en Israel. El rey David construyó el templo de Jerusalén. No, ¿quién fue? Salomón. Entonces, eso tiene que ser así. No puede ser que descubramos, no, sí fue David el que construyó el templo. ¿Por qué? ¿Se entiende? Porque la información debe ser verídica si proviene de Dios. Si es teuneusta, si no es teuneusta, no. Pero al ser teonestas creemos en eso y por eso le damos valor a eso y por eso hay mucho arqueólogo, inclusive agnóstico, que le falta evidencias para creer en Dios, que usa el Nuevo Testamento y se lo lleva para ir descubriendo cosas, porque ve la veracidad histórica del documento. Como tal, bueno, en este caso el liberalismo, la neortodoxia no lo ve desde esa perspectiva. Y lo que implicaría es que si es verbal y plenaria, tiene que ser inerrante. O sea, no puede haber errores, no puede haber mentiras, no puede conducir a engaños, no puede haber manipulación en ese sentido. ¿Por qué? Porque tiene que ser un aspecto verídico. Y esto es importante y nos habla a nosotros, porque la Biblia es uno de los regalos más maravillosos que tenemos de parte de Dios. Y no debe ser de esta forma, pero nos habla de ¿qué es la historia de la Biblia? Un Dios perfecto y santo, pero lleno de gracia y misericordia, ¿no? ¿Hay algún hombre perfecto en la Biblia, aparte de Jesucristo? No, todos fallaron. ¿Y qué nos dice? Eran hombres como usted y como yo. Ahora, somos aceptados por medio de lo que hizo Cristo, pero todo ese testimonio, toda esa veracidad es lo que nos lleva a nosotros a poder caminar y crecer, porque lo que ahí está, esta información tiene que ser verídica y por lo tanto no conduce al error, sino a la verdad. Concluyen que en ciertas secciones son inerrables, aunque sí inspirables. O sea, pueden tener errores, pero sí son inspiradas. ¿Verdad? Eso es una contradicción en sí mismo, porque, o sea, proviene de un Dios perfecto, pero hay imperfecciones en ella. ¿En serio? Bueno, a mí lo que me hablaría es que no procede de Dios, tan simple como eso. Se oye más y más en estos días. Yo creo que la Biblia es inspirada, pero no creo que no puede tener error. Ahora, recordemos, variante en una copia, eso no es un error, ¿verdad? Es un error del escritor. Creemos que los autógrafos, la escritura original era perfecta en ese sentido. En las copias hay variaciones, ¿verdad? No es lo que estamos hablando acá. Acá estamos hablando, ni tampoco alguien, ¿verdad?, un teólogo está hablando en esa perspectiva de error en ese aspecto, sino que ellos consideran que, por ejemplo, en el liberalismo está el racionalismo a flor de piel. Entonces dice, ¿y cómo explico un milagro? No se puede llegar a Dios, decía, ¿verdad?, Immanuel Kant, no se puede llegar a Dios por medio de la razón. Entonces, como no se puede llegar por medio de la razón, esto es algo diferente. Entonces ahí empieza también el neortodoxo a hablar de llegar a Dios y demás por medio de los sentimientos o por medio de la moral, y ahí se va, ¿verdad?, tratando de hacer eso. Bueno, sería algo ilógico decir que la Biblia proviene de Dios, pero tiene errores. La teología liberal no tuvo en cuanto a movimiento una unidad, o sea, algo que diga, bueno, las iglesias, ¿verdad?, bautistas son liberales, no, no es algo así, sino que es un movimiento, ¿verdad?
como la iglesia emergente y movimientos de ese tipo. La teología liberal no tuvo en cuanto a movimiento una unidad, pero al menos pueden distinguirse una serie de rasgos distintivos y comunes y una meta bastante clara. O sea, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se reconoce el liberalismo? Coloca la teología dentro de los estándares del humanismo moderno. Le da más importancia a la razón que al testimonio bíblico. La Biblia tiene que pasar el filtro de la razón del ser humano, el intelecto humano. Tiene que ser razonable, tiene que ser aceptable, porque si no, ¿verdad? Hablaban los filósofos, las verdades se tienen que poder entender, se pueden tener que pesar, tienen que pasar el método científico, tienen que ser razonables. Si no es algo razonable, si no es algo que se pueda demostrar, entonces no es verdadero conocimiento. Entonces, este mundo cristiano y esta teología se enfrentaba a esa situación. Entonces, ellos trataban de alcanzar a la gente en un mundo racional, alcanzarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que querían hacer ellos? Diluir el mensaje de tal forma que pudiera alcanzar a aquellos que decían que solo a través de la razón se podía, que no se podía, ¿verdad? Solo a través de la razón podíamos alcanzar conocimiento y mejorar. Entonces, si son cosas místicas, si son cosas milagrosas, eso no es ración, no hay razonabilidad en eso, ¿verdad? Entonces, cuando son cosas sobrenaturales, se está rompiendo las leyes, las férreas leyes naturales que nosotros podemos ver. Entonces, no tiene ningún sentido y eso es para gente ignorante. Y esa es la lucha que se enfrentaba la teología en este mundo, ¿verdad?, racionalista. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer los liberales, ¿verdad? Los liberales, ¿verdad?, propiamente la teología liberal? Bueno, quería seguir y jugar con los estándares humanos y modernos. Quería que hacer razonable la Biblia. Entonces quería someterla al raciocinio del ser humano, de la ciencia y de la crítica histórica. Alejarse de toda dependencia respecto a los dogmas fundamentalistas y de tradiciones eclesiales asumidas y autoritativamente, ¿verdad? Autoritativamente. Esto también hay ciertos valores en cuanto al hecho de usar la razón, porque el punto acá es que le decían, no, tiene que creer y punto. Usted no puede pensar, no puede analizar. Bueno, Dios no nos llama a eso, nos da, dice, ¿cómo tenemos que amar a Dios? ¿Con qué? ¿Con el corazón o con la mente? ¿Con cuál de los dos tenemos que amarlo? ¿Alguien sabe? Con toda nuestra mente, corazón, todo. Amén, con todo nuestro muy, Todo ¿verdad? nuestro. Excelente, excelente. Sí, tenemos que amarlo con mente, alma, corazón, con todo lo que somos, integralmente. Entonces nos habla de amarlo con la mente, con la razón también. No es que no podemos, no es que no hay evidencia, no es un salto a la oscuridad, pero sí tiene que haber un aspecto de humildad, de entender que yo no sé, que no lo sé todo, que Él sí. Y ese aspecto es el impedimento para que muchas personas vengan a Cristo. La persona tiene que humillarse, tiene que reconocer, ¿verdad?, su estado para poder llegar. Por eso, ¿qué es lo que se hace? Se le predica la ley para que la persona se entienda que pecadora, necesitada de un salvador. Pero ahí hay un ejercicio también mental. Ahora tiene que dar un paso de fe. Entonces, ¿somos salvos por medio de la razón o por medio de los sentimientos? Porque esta es casi la lucha que vamos a mirar en esta teología. Liberalismo la resumiríamos en el raciocinio, en la razón, en la mente, y neortodoxa en el sentimiento. ¿Usted es salvo por su mente o por su corazón? ¿Por qué es salvo? ¿Mente o corazón? Escojan. Por gracia. Damos gracias por medio de Por mente, la fe. ¿Eh? La fe. por la fe. Y la fe que implica que yo me humille y ponga mi confianza en Dios. No en mí mismo, no en lo que yo entiendo, no en lo que yo creo, sino en lo que Dios ha dicho. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces implica un acto de humildad, de humillación. Y eso es lo que el hombre no quiere. Dios da muestras y demás, pero vemos el asunto de este dualismo. Y lo primero que debería decirme usted, ¿por qué tengo que escoger uno de los dos? Porque usted dice, bueno, eso es lo que pasaba, ¿eh? La sociedad decía, no, es la razón, es la razón. Y por allá, no, es el sentimiento, como yo veo las dos cosas y el acto es por medio de la fe y la fe no es necesariamente, ¿verdad? Uno expone las evidencias, pero tiene que haber un quebrantamiento y un acto de humildad de la persona.
Cuando uno viene a Cristo no entiende completamente la doctrina de la salvación, no tiene todo lo que implica eso, pero una vez que da ese paso de humillarse, wow, se abre la luz, se prenden, ¿verdad?, las luces, se prenden los reflectores y se empieza a analizar y entender todas las cosas desde una perspectiva razonable, también racional. Usted se explica un montón de cosas, pero tiene que dar al acto primero de humillarse. En una ocasión dice que en un pueblo se encontraba una persona ahí deliberando en una plaza y hablando acerca del ateísmo y cómo no deberíamos creer en Dios y porque, ¿verdad?, no se había comprobado y que esto y que el otro, y está la otra persona que estaba batiendo con él, pero está ahí sentada, ¿verdad? Y el otro hable y hable y hable y hable y acuse y todo lo demás. Él está ahí sentado y empieza a pelar una naranja y el otro hable y hable y hable y él pelando la naranja, se come un gajo, ¿verdad?, se come otro, ¿verdad? Se termina la naranja y dice el otro, pero usted no va a hablar. ¿Verdad? Eh, eh, bueno, sí, está bien, tengo una pregunta para usted. Entonces le dice el otro, sí, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿La naranja que me acabo de comer era dulce o era salada? ¿Estaba seca o estaba jugosa? Y le dice la persona, ¿cómo voy a saber si no lo he probado? Así es el cristianismo. Usted tiene que humillarse, poner su fe en Cristo Jesús, y si en la misericordia de Dios usted nace de nuevo, usted va a abrir los ojos, pero no puedes decir lo que no has probado. Es una experiencia personal con el Señor que abre el camino a la luz, a la verdad, pero no vamos a venir por medio del razonamiento. Vamos a ver que, por ejemplo, Karl Barth, que es uno de los grandes filósofos y demás, él hablaba acerca de la necesidad de la experiencia. Él también se va un poco radical y el aspecto es que él empieza a hablar acerca de que lo importante es experimentar, pero él se basa en eso, ¿verdad? Se basa en el aspecto de que Dios ha querido revelarse, pero solo en ese momento en que usted se encuentra con Dios que realmente tiene sentido todo. Pero vamos a ver que él se va a un punto extremo porque él, dentro de la neortodoxia, él habla desde esa perspectiva. Él no se llamaba neortodoxa y era neortodoxo y era una persona que no hay discusión de su salvación y de sus aportes y demás, pero tenía ideas en algunas cosas que no puedo compartir. Ahora, su escritura es tanta y hay tanto que uno no puede determinar cosas simplemente con lo que la gente dice, pero cosas y expresiones que él hablaba es que la Biblia se convierte en la palabra de Dios solo en el momento en que hay una crisis de encuentro. Cuando yo me encuentro con Dios, es solo ahí que se convierte en palabra de Dios, y hacía una diferenciación entre lo que es la palabra escrita, y dice, la palabra escrita es un testimonio de la palabra de Dios, pero no es la palabra en sí. La palabra de Dios se vuelve palabra de Dios cuando hace un clic en usted, pero vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero son aspectos filosóficos que vamos a mirar, pero en todo esto hay parcialidad de verdad, ¿verdad? No totalidad, y ese es el asunto que uno ve desde esta perspectiva, ¿verdad? Puntos extremos. No, yo quiero venir con humildad a la palabra de Dios y dejar que ella me enseñe, ¿verdad? Propiamente, que ella sea la que me lleve a la luz y a la verdad, pero yo me sujeto a la palabra de Dios y no al revés. Estos movimientos es lo contrario. El centro es el ser humano. Entonces se alejan de toda dependencia respecto a dogmas fundamentales, que en parte tenían alguna razón, ¿verdad? La Iglesia Católica, por ejemplo, decía, la salvación se puede comprar. ¿Por qué? Porque yo digo, y Lutero empezó a luchar contra eso. Y a partir de Lutero, estas ideas se llevaron al extremo que llevaron al liberalismo, ¿verdad? Vamos a mirar eso. Entonces, dice, alejarse de toda dependencia respecto a dogmas fundamentales, de tradiciones eclesiásticas asumidas y autoritativamente, ¿verdad? Y autoritativamente, que son autoridad, ¿verdad? Que dice, así es y punto y listo, y lo aceptas y ya. Y de contenido dice meramente fideístas. Fideísta significa que dependen de la fe para creerse. Ellos quieren alejarse de esto. ¿Por qué? Porque están en medio del liberalismo, están en medio del idealismo, es el movimiento del siglo XVIII. Entonces en el idealismo todo es la razón. Pienso, luego existo, ¿eh? Todo es la razón. Usted no puede agregar conocimiento si no es por medio de la razón. En el fondo dice, busca tener un cristianismo desde un punto de vista moderno. Entonces este movimiento de la liberación es tratar de alcanzar al mundo en su cosmovisión, en lo que está viviendo. ¿Qué está viviendo el mundo en ese momento? El idealismo. ¿Qué es? La razón lo es todo. El método científico, todo se tiene que poder comprobar. Si no se puede comprobar, entonces no es una verdad. La única forma que el ser humano puede alcanzar ¿verdad? Conocimiento de la verdad o adquirir la verdad es por medio del conocimiento, es la única forma.
Es lo que decían, ¿verdad?, los filósofos como Immanuel Kant y demás. Las consignas básicas de la teología de la liberación son las siguientes: el insertar a la iglesia en la cultura y sobre todo secularizar los contenidos mitológicos del cristianismo. ¿Qué significa contenidos mitológicos? Todo aquello que es sobrenatural, que para ellos lo llaman mito, lo que consecuentemente implicaba desmitologizar, a saber, todos aquellos contenidos de la fe cristiana, por ejemplo, los relatos de eventos milagrosos, que a todas luces disputan las leyes férreas de las ciencias naturales, que resultan inaceptables para un hombre moderno, con cierto grado de educación y cultura. Entonces la religión es para el ignorante que no piensa, que no usa la razón. Esta era la perspectiva. Se trata de, y vemos ¿cuál es la idea ahí? Ser relevante a su mundo. Y no, yo busco ser relevante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahorita estamos usando tecnología que no había en su momento y busco que tengamos mejor sonido y buenas luces, pero no voy a menguar el mensaje. El problema es que la iglesia quiera ser relevante en el sentido de cambiar el mensaje a lo que el mundo quiere escuchar, a lo que el mundo está viviendo. Entonces, ese es el problema que hay. Y lamentablemente nosotros vemos esto infiltrándose en la iglesia hasta el día de hoy, donde el culto se hace para la gente y lo que busca es que la gente se sienta más confortable, que se sienta más cómoda. Yo no estoy hablando que pongamos clavos en las bancas o algo así, porque es sacrificio. No, si podemos y si estamos en una zona de mucho calor y pudimos comprar un aire acondicionado, bienvenido sea, gloria a Dios. Lo que estamos hablando acá es de menguar los mensajes, de que todo va, mejor no hablo del pecado, para que la gente se sienta confortable. Mejor no diga prédica, diga que es una charla. Mejor no diga todas esas cosas como, ¿verdad? Como que dibujar todo de una forma que la gente se sienta bien y confortable y que, ¿verdad?, hay como comezón de oír y te voy a decir lo que usted quiere escuchar. Voy a hablarle las promesas de Dios. ¿Habrá promesas en la Biblia? Claro que hay promesas, pero no solo promesas hay, ¿verdad? Entonces el problema cuando hacemos esos desbalances, pero es parte de querer hacer el culto a la gente y no a Jesús. Les voy a decir una meta muy popular para cualquier pastor. Nuestra meta es enseñar a las personas a ser buenos esclavos. Y nadie dijo aleluya ni nada, no hay brincos, ¿verdad? Pero eso es menos esclavos, queremos ser como esclavos, pero ¿de qué clase de amo, verdad? ¿A qué clase de amo le pertenecemos? A uno que me dice, siéntese, pero es que siéntese, sabes que te amo, sabes que morí a Cristo para que usted pueda acercarse a mí, pueda abrazarme, porque si no, lo único que podría es destruirte. Pero la sangre de Cristo, de mi Hijo, se derramó para poder abrazarte, Víctor, para poder aceptarte, porque no hay un día en que usted no necesite mi misericordia y mi gracia. No hay un día en que usted no me falle. No hay un día en que no tenga una razón para enviarte al infierno, en mi santidad y en mi perfección. No hay un día en que no tenga motivos para enviarte en un infierno, pero por mi Hijo, por la sangre que yo derramé en Él, en la cruz del Calvario, ¿verdad?, te puedo abrazar, te puedo decir que te amo, que tengo un propósito para ti, y que si tú me sigues y me obedeces, wow, vas a ver mi mano, vas a afectar a otras personas, y lo que te espera está seguro, porque no está seguro por lo que tú haces, sino por lo que hizo mi Hijo en la cruz. Y es glorioso, son cosas que ojo no vio, que oído no ha oído, lo que tengo preparado para ti. Wow, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿tendremos motivos para, valga la redundancia, motivarnos? Sí, el cielo, lo que viene, lo que nos espera, las riquezas espirituales. Eso, no es que voy a tener todo lo que quiera aquí y que voy a tener, ¿verdad?, etcétera, etcétera, etcétera. No se basa en eso, ¿verdad? Entonces, vemos cómo a veces, ¿verdad?, cambiamos todos estos mensajes para ser más populares y demás. La teología liberal es una corriente típica moderna en ese entonces, ¿verdad?, de la modernidad, y en ese sentido saca provecho de las consecuencias más extremas de la ilustración. La ilustración es ese movimiento que habla de que debemos ser ilustrados, debemos que alcanzar el conocimiento por medio de la razón. Entonces, entre más conocimiento tenga, eso es lo que estamos hablando. La forma de nosotros progresar es por medio del conocimiento. Cada uno de nosotros se supera a sí mismo a través del conocimiento, por medio de la razón, por medio del uso del entendimiento. La forma de superarse. Dentro de esta perspectiva de la ilustración, iba con una, ¿verdad?, tiene un gran auge y dice que
En algún sentido el ser humano está progresando constantemente y lo vemos en las civilizaciones y lo vemos en los avances tecnológicos y lo vemos en la ciencia y lo más, hasta que vino la Primera Guerra Mundial, ¿va? Entonces viene una guerra y ¡pum! Esto es el progreso del ser humano, ¿verdad? No, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con estos movimientos. Luego habla acerca de la crítica de la superstición, ¿verdad? De que, ¿verdad? Al extremo, ¿verdad? Como decir, todo lo que es sobrenatural, que no se puede explicar, no es razonable, es mentira, es superficial, no es conocimiento. Y luego habla acerca del dogmatismo acrítico. ¿Qué significa dogmatismo acrítico? Un dogma es algo que uno toma como una verdad. Entonces, acrítico significa que no tiene crítica. Y es como que yo les diga, tienen que hacer tal cosa porque así digo yo. Eso es un dogmatismo acrítico. Solo yo les puedo enseñar a ustedes la verdad. Solo la Watchtower tiene la verdad para ustedes. Solo lo que Joseph Smith dijo. Solo lo que dice el libro de Mormón. Solo lo que dijo Elena de White. Solo, ¿verdad? Ustedes dependen de mí. Lo que diga el Papa, eso es el dogmatismo, ¿verdad? Acrítico, porque no, bueno, yo no tengo ninguna autoridad sobre nadie, ni ningún pastor tiene ninguna autoridad, ningún ser humano, a menos que hable por medio de la palabra de Dios y que yo con la palabra de Dios en su contexto les demuestre el principio bíblico con el cual yo les estoy invitando a que obedezcan, pero porque es un principio bíblico y la autoridad está en la palabra de Dios, está en Dios, no en mí. ¿Verdad? Pero un dogmatismo acrítico es aquel que, si el pastor dijo hagan eso, yo lo hago. Eso no es, ¿verdad? Lo que está. Ahora, si el pastor lo dijo basado en la escritura, en su contexto, el valor que tiene es que proviene de Dios. Él solo es un instrumento, o sea, la autoridad está en esto. No en otro, pero el dogmatismo acrítico, eso sucedía. Fueron, dice, las banderas izadas por la crítica del supernaturalismo. ¿Verdad? Lo que se apega a el lema de Immanuel Kant, y Immanuel Kant, ¿verdad? Este gran filósofo que, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Chaper aude, o sea, atrévete a pensar. En otro problema, usa tu cerebro. Y habla acerca de esto como libertad, por eso es que es un movimiento libertario, como decir, no creas a que lo que dice el sacerdote así es y punto. No, usted puede pensar, usted puede analizar. Ese es el punto de, ¿verdad? De partida de estos movimientos por medio de la influencia de ¿qué? De la filosofía. Y encuentra su antecedente, o sea, lo que antecede a este movimiento es aquella libertad de conciencia que Martín Lutero reclama en el cristianismo en su crítica a la autoridad dogmática del catolicismo, donde decía así es y punto. Roma dice se pagan indulgencias, punto. Roma dice que hay purgatorio, punto. Roma, etcétera. Entonces Lutero dijo, no es así, no lo que vemos en la escritura. En este sentido, la teología liberal es una consecuencia extrema. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Lutero estaba buscando. De la libertad hermenéutica surgiría a partir de la asunción de ciertos postulados de la Reforma Protestante, como dijeron, no, Dios a cada uno de nosotros nos ha constituido como sacerdotes, ¿no? El sacerdocio universal de cada creyente. Es Dios el que nos ha establecido como sacerdotes, que la Escritura dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. ¿En qué sentido? Tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y tenemos la palabra de Dios, pero ha hecho una iglesia donde ha puesto personas con dones, ¿verdad? Y talentos para ayudarnos en ese caminar y en ese crecer en el Señor. Y nos involucra en ese crecimiento, ¿verdad? El maestros y pastores y demás que nos guían en ese sentido, pero tenemos un Espíritu Santo que nos conduce y nos alerta y nos dice y nos hace mirar cuando hay algo que es y cuando no es y tenemos su palabra. Es en virtud de eso que Lutero está, ¿verdad?, guiándonos a esto. O sea, no es que lo que el Papa dice así es, no es que lo que Dios ha dicho así es. Entonces hay que ver qué está diciendo él. Cuestionen ese aspecto. Esta cuestión es esta libertad de pensar, pero que el liberalismo lo lleva a otro extremo, ¿verdad? En el sentido, lo que Dios dice no es lo que importa, es lo que yo entienda, lo que yo piense, lo que yo pueda demostrar, lo que, ¿verdad?, esté de acuerdo a mi intelecto. Y por ello no resulta extraño que haya sido Alemania el lugar de la teología liberal, donde floreció con más naturalidad. Lo que pasa es que estos movimientos empiezan ahí, Immanuel Kant y todo lo demás, y esta importancia de pensar antes de actuar y que atrévete a pensar y demás, y esto se infiltra en todos los seminarios más importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda la nueva generación de ministros que salieron en ese entonces,
venían con ¿verdad? Ideas ya liberales, a buscar desmitologizar la fe, a quitar el mito, a quitar lo espiritual, a quitar, ¿verdad?, lo que no se pudiera explicar, a reinterpretar la escritura para que fuera acorde a un ser humano en este momento ilustrado, un ser humano que era intelectual y que quería ver cosas, ¿verdad?, por medio de la razón y no sujetarse, ¿verdad?, a cosas que no podía explicar en su totalidad. Lutero concluye aquello desde la Biblia. Entonces, ¿por qué Lutero habló del sacerdocio universal? No porque él decía, es que, ¿verdad?, como Manuel Kant nos habla acerca de la razón y por medio de esto tengo que cuestionar lo que él dice. No, eso lo saca porque lee la escritura y la escritura dice eso en 1 Pedro 2.5, que somos sacerdocio santo. En 1 Pedro 2.9 dice que somos real sacerdocio. Entonces, no es en base a una teología liberal, ¿verdad?, o al razonamiento desde una perspectiva, ¿verdad?, fuera de la escritura, sino que usamos el razonamiento en la escritura. Perdón, en la escritura es que usamos propiamente el razonamiento. Razonamos con la escritura, analizamos. ¿Qué dice la escritura? Que debemos ¿qué? Meditar en ella, ¿o no? ¿No nos manda eso? Sí, nos manda a meditar en la escritura, a dirimir, a buscar en la escritura. Eso nos manda el Señor. Y ahí es donde aparece, ¿verdad?, un teólogo, ¿verdad?, que es un filósofo, Friedrich Schleiermacher. Y Schleiermacher es el autor de famosos discursos sobre la religión, discursos, discursos a los menospreciadores cultivados de la religión. Y ahí está el título en alemán, suele ser llamado el padre de la teología liberal. ¿Qué es lo que está buscando él? Tratar de alcanzar a aquellos que creen que en medio de la ilustración, que todo es la razón. Entonces él quiere hacer un cristianismo que atraiga a las personas que creen que todo el aspecto es intelectual. Entonces es un tipo de cristianismo que complace el intelecto humano. En efecto, en 1799 se considera la fecha que se funda la teología liberal, precisamente por publicaciones de los mencionados discursos de Schleiermacher, dirigidos, según reza el subtítulo, a la obra de los menospreciadores cultivados de la religión. La teología liberal se nutre de la ilustración, movimiento histórico que habla acerca de la necesidad verdad de la razón sobre todas las cosas, que la única forma de alcanzar conocimiento, de progresar, es a través de la educación, del conocimiento, del uso de la razón. Tomo de ello confianza, ¿verdad?, en la razón, el progreso del idealismo, y aprovecha el camino hacia la interioridad. O sea, una de las cosas es que también las cosas se vuelven subjetivas porque yo las interpreto de acuerdo a mi realidad, a lo que yo estoy viviendo, a mi educación, a lo que yo tengo. Entonces habla mucho de la importancia de la interioridad y de la idea de la libertad religiosa. Schleiermacher había definido la religión como el sentimiento de dependencia incondicional. Ahora, ¿qué está haciendo Schleiermacher hablando de que la religión es el sentimiento de dependencia incondicional? Está haciendo un giro sobre una sociedad que habla acerca que todo es la razón, ¿verdad?, como lo dijo Immanuel Kant. Entonces, como Immanuel Kant da este enunciado, como es una figura mundial y lo que diga el filósofo, ¿verdad?, todos lo creen y demás, entonces en vista de eso, él dice, ok, sí, no podemos llegar a Dios por medio de la razón, tenemos que llegar a Dios por medio de la moral, por medio del sentimiento, por medio de la experiencia. Entonces, en un lado estamos hablando de Kant diciendo solo la única forma de llegar, ¿verdad?, a conocer las cosas es por medio del intelecto, por medio de la razón. Ahora se nos habla por Schleiermacher, dice no, es por medio del sentimiento. Alcanzamos conocimiento por medio de lo que sentimos y por la intuición. Son aspectos que no están en el razonamiento, pero todos sentimos, todos percibimos cosas que no se pueden comprobar por medio del método científico. Entonces, en vista de eso, ¿verdad?, son filósofos, ellos dicen, ¿cómo llegamos a Dios? Por medio del sentimiento, por medio de una moral general. En todos los seres humanos, y ese es el problema, ¿verdad?, en todos los seres humanos hay sentimientos, entendemos el bien y el mal, hay una moral general. Entonces, en vista de eso, entonces a Dios se llega por medio del sentimiento, de este sentimiento de dependencia incondicional.
definición que sin duda significa un cambio bastante marcado en la dirección en comparación con la dogmática tradicional, que es porque la Biblia dice, porque es esto. Lamentablemente en esto hay muchos abusos, ¿verdad? Hay muchos abusos donde las personas se ¿verdad? Proclaman ciertas cosas como, ¿verdad? Hey, disculpen, yo soy el profeta. ¿Cómo me dijeron, Víctor? No, profeta, díganme ahora. Y no me cuestionen, lo que yo diga es palabra de Dios. Y ¿verdad? Si no van a ver, ¿en serio? Bueno, es el problema que había con la dogmática muchas veces. Ahora, no es en sí con la Biblia, pero sino con la actitud de las personas ante ciertas cosas y cómo ellos torcían y interpretaban mal la escritura, puesto que las posiciones doctrinales pretendidamente objetivas del saber teológico se convertían ahora en una propuesta de fe. Ahora es como una opción a creer. No es directamente una orden de parte de Dios, sino algo que es una relativo a ti. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá en pocas palabras? La Biblia es como un acto de que lo que nos enseña es cómo las personas se acercaban a Dios. No es en sí, ¿verdad?, un documento infalible de la palabra de Dios, sino como un testigo que nos habla de cosas que nos pueden ayudar a llevar a Dios, pero es en mí mismo que yo voy a encontrar, ¿verdad?, realmente a Dios. Entonces Dios lo tengo que buscar dentro de mí mismo. Y son, dice, del dominio exclusivo de la experiencia religiosa. Entonces aquí vemos a Schleiermacher, ¿verdad? Estamos hablando de 1768 a 1834, padre de la teología liberal, nació en Alemania en el siglo XVIII, fue teólogo, pastor y erudito griego, se convirtió en un importante teólogo en la Universidad de Berlín, la cual él mismo ayudó a fundar. Fue ministro de la Iglesia Trinidad de Berlín, una iglesia muy importante en Alemania. Su padre había sido un convertido de la forma preradical del pietismo moravo. Moravo es en la región de Moravia, en uno de los países checos, y es una de las regiones donde se habla de que inició el protestantismo, porque es una de las regiones donde habían muchas personas que fueron precursores y en el tiempo, estos en el mismo tiempo de Martín Lutero, que fueron, ¿verdad?, personas que hablaban acerca de la reforma y de separarse de la Iglesia Católica Romana porque no veían una enseñanza doctrinal correcta, pero ellos, el pietismo moravo, en vista del liberalismo, era un énfasis en qué, en las experiencias, en lo sobrenatural, enfatizaban una necesidad de una experiencia de conversión radical, una tradición del cristianismo basada en la experiencia, no en lo que Dios decía, pero sí en la experiencia, en el aspecto de que tenía que sentirse, tenía que, ¿verdad?, llegarse a Dios por medio de eso. Él fue criado y creció en ese ambiente. En su adolescencia lo atraparon leyendo a Manuel Kant, ¿verdad? Él estaba en un lugar moravo, en uno de estos seminarios de personas, ¿verdad?, que podríamos decir, ¿verdad?, toda la experiencia, ¿verdad?, del espíritu, más como, digamos, un tipo carismático y demás, diríamos hoy en día. Y lo ven a él leyendo Emmanuel Kant, que Emmanuel Kant dice que la única forma de alcanzar conocimiento, ¿cuál es? La razón. Entonces vemos, ¿verdad?, aquí la divergencia que hay. Luego es permeado por el romanticismo alemán, donde se maximiza el individualismo y la libertad. Entonces luego viene otra corriente liberal, otra corriente, ¿verdad?, mundial de filosofía, que es el romanticismo. El romanticismo habla ahora acerca del sentir, ¿verdad?, de lo cognitivo, de lo que no se puede ver por medio de la razón, la imaginación sobre la razón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, la imaginación dice es algo real, es algo que todo el mundo tiene? Entonces no se puede negar, pero está por encima de la razón. Se opone fuertemente al racionalismo de la ilustración. Ahora vemos el extremo, ya no es la mente, ahora ¿qué es? Todo lo que yo siento, todo lo que yo experimento. En eso se basaba esto, dice Schleiermacher, en el camino del conocimiento era de un sentimiento total de dependencia. La intuición, esto era el énfasis de él para conocer a Dios, que es el sentimiento y, ¿verdad?, de total dependencia y la intuición, hasta el punto que él llegó a hablar acerca de Jesucristo en forma de que él lo que nos modelaba era un hombre que fue totalmente dependiente del Padre.
Entonces, que eso era la importancia en Jesús, que nos enseñaba a depender total y absolutamente del Padre. De hecho, vea la expresión que dice, el hombre no necesita buscar en la Escritura, sino en su interior. Él decía que en el interior de nosotros estaba el Espíritu y el Espíritu era el que nos conectaba con Dios. Entonces, al estar estudiándose a usted mismo, conociéndose a sí mismo, explorándose a sí mismo, iba a descubrir a Dios. En su interior dice para conocer a Dios. Entonces vemos cómo se releva el asunto de las escrituras y ahora de la experiencia. Es como aquel que dice, el Espíritu Santo nos agarró, entonces hoy no vamos a estudiar la Biblia, hoy solo vamos a cantar. Bueno, la escritura es parte del Espíritu Santo, inspiró la palabra de Dios y demás. Y es como dice, ok, ya la escritura tiene un segundo valor porque ahora todo es la experiencia, es lo que sentimos, es lo que estamos percibiendo y demás. Vemos el peligro de esto. Ahora, no es ni uno ni lo otro, son las dos cosas. Pero el asunto es que alguien aquí ha orado y ha sentido escalofríos y la presencia de Dios. Solo a mí. No, yo sí. He tenido momentos tan ricos con Dios, momentos tan especiales, pero no son todos los días. Hay momentos que no. Ahora, los días que yo no he sentido eso, ¿será que Dios no me escuchó? No, también me escuchó. Porque la experiencia, ¿verdad?, en Cristo no es un asunto de sentimientos. Es un asunto de una decisión que he tomado en Él y de una verdad que está por encima de lo que sienta o no. Alguien aquí ha pedido, se ha arrepentido, le ha pedido perdón a Dios y no se ha sentido perdonado. Puede ser. ¿Han escuchado eso? Perdónese a usted mismo, ámese a usted mismo. No es bíblico. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Eso quién dice? Dios. ¿A quién le creo? ¿A Dios o a lo que yo siento? Es que no me siento perdonado. Sí, es un problema suyo, pero Dios ya lo perdonó, porque usted tiene que poner su confianza en Dios y no en sus sentimientos, sino en lo que Dios ha dicho. Lo importante es que Dios lo haya declarado y que usted se haya arrepentido, punto, indiferentemente de lo que uno sienta, porque es como en el matrimonio. No voy a poner a nadie en predicamento, pero yo no todos los días siento mariposas en mi estómago por mi esposa, ¿verdad? No todos los días, ¿verdad? Siento a ese, wow, ¿qué haría sin ti? Hay días que siento otras cosas, no mariposas, sino lagartijas, pero indiferentemente cómo me sienta, yo tomaba una decisión de amarla, de servirla, de honrarla, indiferentemente el sentimiento. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo obedezco a Dios? Es algo maravilloso. El sentimiento viene. Cuando yo doy el paso por fe, sin sentir nada, cuando Dios te dice que perdone a una persona, es que no siento perdonarla. No es un sentir, es perdonarla. Dios te mandó a hacerlo. Entonces, cuando usted da el paso y obedece y dice, voy a perdonarla, y empieza a orar por esa persona, su perspectiva cambia. Y usted empieza a sentir sentimientos, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿verdad? Empieza a sentir diferentes cosas hacia esa persona, cuando uno empieza a orar por esa persona, cuando uno entiende su necesidad espiritual, cuando uno ve las perspectivas como lo ve Dios, pero más bien el sentimiento viene después, no siempre es antes, a veces sí, tal vez, pero recordemos, no es un asunto de sentimientos. Acá se le da más valor a la experiencia. Yo he escuchado personas que me dicen, eso es cierto porque a mí me pasó, ese versículo es cierto porque a mí me pasó. No, es cierto porque Dios así lo ha declarado, porque Dios así lo ha dicho. Hay un montón de cosas que a mí no me han pasado, pero sé que son ciertas porque Dios así dice. Entonces, ese es el peligro de los puntos extremos. Ahora, esto es mucho más profundo porque esto es filosofía y llegar a estas conclusiones ellos están analizando un montón de aspectos, pero lamentablemente es cómo afecta, ¿verdad?, en mis decisiones diarias hasta el punto de decir que no necesito buscar en las escrituras, sino en mi interior, ¿verdad? Bueno, y ahí estamos totalmente desviados. Porque alguien aquí ha cometido errores. Alguien aquí en algún momento dije, eso es, yo, convencido. Alguien aquí se enamoró alguna vez. Dijo, sin ella muero, sin él muero. Alguien dijo eso a los 10 años. Se enamoró de la maestra de las clases y sin ella yo muero. Con 10 añitos. Y no murimos, ¿no? Estamos ahí. No sé, los sentimientos nos engañan. Somos seres humanos falibles. La palabra de Dios no cambia. Es en ella en la que tenemos que confiar, no en nosotros mismos. Y estos movimientos giran hacia ¿qué? Poner al hombre en primer lugar, poner a la razón en primer lugar, poner a lo que yo siento en primer lugar. Y ese es el error ¿verdad? Que cuando yo hago teología de acuerdo a la filosofía del momento, a lo que se esté diciendo, a la ciencia, a lo que la ciencia diga, etcétera, etcétera, cometemos errores en ese aspecto. El hombre abandonó, dice, la creencia de la Trinidad y la muerte expiatoria de Cristo.
que lo importante no era en sí el sacrificio, sino que a través de Cristo lo que nos daba era una conciencia de nuestra necesidad de Dios. Entonces, que el valor de la salvación era en saberse necesitado de Dios en el aspecto de esta dependencia, este sentimiento de total dependencia de Dios. Para él el pecado era la debilidad de la dependencia de Dios. Y si nosotros analizamos y meditamos un poco, hay medias verdades en esto, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tienen razón, pero no desde la perspectiva de la exposición de esto como que esta es la base, porque acá es el asunto del sentimiento por encima de la verdad bíblica. Y eso es completamente cometer un error. Pero obviamente cada vez que pecarme es alejarme de Dios, ¿o no? Sí, ¿verdad? Cada vez que eso es alejarme. Cuando yo escuché un día de estos una frase que decía, pecar es buscar la felicidad fuera de Dios. Cuando busco la felicidad fuera de Dios, eso es pecado, porque solo está en Él, en obedecerlo, en amarlo, ¿verdad? Pero el punto acá es que estos puntos son extremos y llevan a interpretar la Biblia de una forma que no es la interpretación correcta. Cristo es el Salvador porque transfiere a otros individuos. Ahora, vemos el asunto, en esto podemos tomar cosas importantes en medio del liberalismo. ¿Habrá algún aporte que se le da a la iglesia como tal? Si quiero ser analítico y decir, bueno, ¿cuál fue lo que puede aportar acá? ¿Ven algún valor en esto? Para mí el valor es el hecho de analizar, ¿verdad? De no recibir desde un púlpito lo que se me dice como santa palabras. Es santa palabra si está en su contexto bíblico, ¿verdad? ¿Cuál es el desvalor de esto? Que da la autoridad al hombre y a la razón. No, no, no. O al sentimiento en este caso. No, el valor está en lo que la Biblia ha dicho, en su contexto. Pero es bueno que todo lo que yo haga realmente se esté basando y lo esté haciendo de acuerdo a lo que la Biblia dice en su contexto. No simplemente porque alguien lo diga o porque me siento bien o porque creo que está bien. Por ejemplo, el aspecto de la salvación. ¿Alguien aquí se siente mal cuando hace algo bueno? Antes de ser cristiano, ¿alguien aquí se sentía mal cuando hacía algo bueno? Antes de ser cristianos. No, nadie hace algo bueno y se siente mal. Pero eso no significa que usted es salvo, ¿cierto? Y podemos creer, yo antes de ser salvo, yo me creía más salvo que ahorita. Bueno, no, no es mentira. Y ahora sí. Pero me creía salvo, ¿eh? Antes de ser cristiano, yo me creía con una relación con Dios que yo llegaba al lugar santísimo cuando yo quería, iba en pantuflas y demás, porque era tan bueno yo, basándome en lo que yo hacía, que lejos estaba de la verdad y me sentía cercano. No había día que yo no oraba. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿Cómo estaba yo? Era enemigo de Dios, era hijo de ira, ¿no? Iba rumbo a un infierno eterno. Yo me quería tan cercano a Dios, ¿no? Vemos la ignorancia de seguir los sentimientos por encima de la verdad bíblica. Y ese es el problema de esto, pero sí que bueno analizar las cosas, tal vez desde una perspectiva de tratar de sacar algo en ese aspecto. Y esto nos lleva a George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel es otro teólogo. Hegel estudió y trabajó como docente en Tubinga, esto es en Alemania, donde se enfocó su atención en el carácter histórico del cristianismo y en el papel del amor de Dios como un punto de origen de una vida de libertad. Para Hegel, el espíritu es el principio de toda racionalidad universal y lógica de la realidad. Entonces, para Hegel, todo es el espíritu. Entonces, habla acerca del mismo sentido de que está en uno este aspecto de llegar a esta verdad. Esta verdad máxima, él la llama el espíritu. Para él, lo más importante y todo es la idea que Dios tuvo del universo, más que cualquier cosa que haya creado, es la idea del universo. Eso es lo máximo. Pero él empezó a hablar acerca de lo que es la dinámica dialéctica. Y esto, ¿verdad? Son los filósofos, los que lo habían traído, ¿verdad? Sócrates y demás, hablaba acerca de esta tesis, antitesis, etcétera. Vamos a analizar eso, pero utilizó este método para la interpretación bíblica y para encontrar la verdad. Entonces la verdad se encontraba por medio de esto. Veía la lógica de manera dinámica y dialéctica. Se mueve, dice, en una forma interminable de una verdad que llamó tesis hacia una antítesis, de las cuales resultan una síntesis, que a su vez se presenta una nueva tesis y así sucesivamente. Abajo tengo un recuadro para que nos duele menos la cabeza. Entonces nosotros acá tenemos una verdad. Entonces esa es la tesis. Lo que nosotros creemos en la tesis, a esa tesis le vamos a poner una antítesis, o sea, una antitesis. Entonces son dos ideas que se oponen entre sí. De esas dos ideas se forma una lucha entre estas dos
Pro y contras de esto. Todo eso nos lleva a un nivel superior. Ese nivel superior es la síntesis. La síntesis es una idea que incluye estas dos, pero ya en un estado superado. Por ejemplo, quiero ir de vacaciones. La antítesis es no tengo dinero, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Quiero ir de vacaciones, pero no tengo dinero. Quiero ir de vacaciones, pero no tengo dinero. ¿Cuál sería la síntesis? Digamos que use a estos dos, analiza y demás. Esto es un ejemplo bastante burdo, ¿eh? Muy simple, pero que tal vez nos ayude en ese aspecto. Entonces, quiero ir de vacaciones, no tengo dinero, y la síntesis sería, voy a pedir prestado. ¿Solución o no? Ya sería algo superior, ya pasamos a un nivel superior. Entonces, ahora, ¿verdad? Ya no hay un problema en que si quiero ir de vacaciones y no tengo dinero, aquí ya no es el problema. Ahora es, voy a pedir prestado. ¿Cuál sería la antítesis? ¿A quién le pido? Y bueno, eso ya se forma una tesis. ¿Cuál es la tesis? Voy a pedir prestado, entonces yo ya sé, ¡pum! ¿Cómo resolví este problema? Por medio de pedir prestado. Pero ahora esa síntesis se va a convertir en una tesis. Esa tesis va a tener que tener una antítesis. Esa antítesis o antitesis, ¿qué es lo que va a hacer? Me dice, voy a pedir prestado y aquí, ¿cuál es la antítesis? ¿A quién le pido? ¿Verdad? ¿A quién le pido prestado? Sería la antítesis. Entonces, de estas dos, digo yo, ya sé, ¿verdad? Voy a pedirle a Betito, siempre tiene buena plata, ¿verdad? Entonces, la síntesis es, ¿verdad? Bueno, ya sé a quién le voy a pedir a Beto. Entonces, le voy a pedir a don Alberto, ya le dije a don Alberto y todo, a ver si me presta. Entonces, eso ya se forma una tesis, entonces ya aquí tengo a don Alberto. ¿Cuál sería la antítesis? La antítesis podría ser cuánto interés me va a ir a cobrar él, ¿verdad? O tendrá el dinero o no lo tendrá. Y así vamos sucesivamente hasta llegar a la verdad máxima que llamó espíritu y que podría hablarse de Dios en ese aspecto. Pero este sistema lo utilizaba para todas las cosas y algunos padres de la iglesia también lo usaban para interpretar las escrituras. Entonces, como vemos, es el intelecto humano, ¿verdad? Tratando de interpretar las escrituras en base a sus capacidades y no a la revelación bíblica como tal. Pero esto es lo que Hegel, ¿verdad? Trajo y esto afectó, ¿verdad? Hasta el día de hoy afectó, ¿verdad? Toda la humanidad en la forma de pensar. De esta misma, ¿verdad? Dinámica dialéctica es donde influye en Bohr, en Strauss, otros, ¿verdad? Filósofos, en naturalistas como Carlos Darwin, ¿verdad? Charles Darwin viene en este mismo aspecto analizando lo que era el principio de las especies, de la selección, ¿verdad? Que nosotros miramos, producto de esto, también al materialista Karl Marx. Cuando hablamos del marxismo, bueno, viene de esta idea, ¿verdad? De la dinámica dialéctica. Entonces, Marx lo que hizo, bueno, pero no ocupo a Dios en esta ecuación, vamos a usar esto con lo que es lo material. Y lamentablemente, ¿verdad? Esto afecta en todo aspecto porque en realidad Hegel lo que hace es mirar que el ser humano en sí no tiene ningún valor. Como tal, simplemente es que es parte de una idea, pero el valor del ser humano es que es parte de algo más. Entonces, en el lado negativo, indiferentemente usted es una pieza nada más en medio de todo esto, pero por el lado positivo, esto es una pieza de algo más grande. Y eso, ¿verdad? Es el espíritu. Entonces, casi que, ¿verdad? En este sentido se justificarían masacres, se justificarían un montón de cosas por el bien como tal. Y eso, ¿verdad? Nos lleva al movimiento de liberalismo y en cuanto a lo que nos compete acerca de la Biblia, es el punto de vista de un teólogo liberal, está expresado particularmente en esta declaración. ¿Qué piensa un teólogo liberal de la Escritura? Lo siguiente, la Biblia contiene la palabra de Dios. A primera instancia, cuando yo digo la Biblia contiene la palabra de Dios, creo que no es chocante, ¿verdad que no? Pero la idea detrás de que la Biblia contiene la palabra de Dios es que la Biblia también contiene otras cosas, que una parte de la Biblia que es palabra de Dios, pero no todo. Esto sugiere que también contiene varias mezclas de palabras de hombres. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, hace Hegel con los milagros y cosas de ese tipo? No, bueno, tengo un milagro, pero no es razonable. ¿Cómo respondo esto para un hombre intelectual? ¿Cuál sería la solución? Voy a explicar el milagro, voy a reinterpretar la escritura. Esa sería la solución, esa sería la síntesis. Entonces, por ejemplo, desde esta perspectiva liberal, entonces quieren quitar aspectos, ¿verdad?, milagrosos de Dios y demás en la forma de poder, ¿verdad?,
satisfacer las demandas racionales del ser humano. Su posición de lugar en lugar dentro del libro se encuentran revelaciones que Dios dio en momentos a hombres piadosos, semejante como ilumina hoy en los días la mente de los hombres con incentivos hacia verdades divinas. Esto no es así, porque aquí no estamos hablando de tipo de interpretación, ¿verdad? Como la iluminación que Dios me da en un texto. Yo puedo ver en un texto algo más, ¿cierto? El Espíritu Santo me revela, ¿verdad?, partes del texto, pero eso es muy diferente a la inspiración bíblica y mucho más diferente a la inspiración del mundo. Pues uno puede reconocer la inspiración del mundo en ciertas personas y en otras no, ¿verdad? Un Silvio Rodrigo, ¿verdad? O Silvio Rodríguez, ¿verdad?, escriba cuando está con melancolía y empieza a hablar: hoy viene a mí la damisela soledad, con Pamela impertinente y botón en el oleaje de sus vuelos. Hoy la dulce señorita es amistad y acaricia finamente el corazón con su más delgado pétalo de hielo. Viene a mí, avanza, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. ¡Ay! Todo el mundo inspirado, ¿eh? Eso es inspiración del mundo. Otro se inspira, está en la misma situación y ¿qué dice? Y estoy aquí borracho y loco, en el bar. O sea, pues vemos distinción en eso, pero eso no es lo que estamos hablando. Ni siquiera estoy hablando cuando Dios me ilumina en un pasaje. Recordemos la palabra para inspiración de estos hombres eran fero, eran conducidos, eran guiados, eran llevados por el Espíritu Santo. Es algo diferente a lo que está sugiriendo acá, ¿verdad?, esta posición. Su fundamento, el fuerte idealismo filosófico de Alemania del siglo XIX. Su énfasis, ¿quién es? El ser humano. Satisfacer la razón del ser humano, el sentir del ser humano. Estudios críticos fueron su primera prioridad. Analizar desde una perspectiva, ¿verdad?, cómo interpreto la Biblia de acuerdo a las herramientas humanas que tenían en su momento, especialmente en el área del alto criticismo. El alto criticismo nos va a hablar acerca de la imposibilidad y de todos los milagros, etcétera, etcétera. Ellos negaron hechos históricos y culturales. Para ellos eran solo historias que nos ayudan dentro de una verdad. ¿Y cuál es la verdad? La moraleja. Entonces empiezan a explicar, bueno, lo importante ahí es reinterpretar para satisfacer a las personas dentro de la moraleja, ¿verdad? O sea, eso es una historia, pero realmente lo que quiere decir es esto. ¿Todos están conmigo ahí? ¿No ha perdido a alguien? ¿Nadie tiene dudas? Ok. Entonces, bueno, era altamente científico, ¿verdad? Se basa en el hombre. ¿Qué es lo que estamos mirando? Que el hombre está por encima de la Biblia, ¿verdad? Creían que la Biblia sería reemplazada por la ciencia. Su punto de vista de la inspiración, un remarcable libro humano con solo algo de inspiración de Dios. ¿En qué estaba inspirado? En que todas esas historias nos conducían a iluminarnos. Y esa iluminación que hacía, ese sentimiento de dependencia de Dios. Entonces, todas las historias que nosotros podemos ver en la Biblia, lo que nos llevaban era a tener un encuentro con Dios, en el cual nos dábamos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Pero no era que eran hechos históricos, geográficos, verdaderos como tal. Es humanista, que uno entienda la palabra de Dios por medio de la razón y la reflexión moral. Objeciones para el punto de vista liberal. Es naturalista, elimina lo sobrenatural. Irracionalista, depende solamente del proceso racional del hombre. No es bíblica, ignora el testimonio mismo de la Biblia sobre su inspiración, ignora las palabras de Jesús, ignora las palabras de los apóstoles y demás, hablando de la Biblia como tal, como algo inspirado. En extremo, ¿verdad?, la teología ¿verdad?, el movimiento teológico de la liberación llegó a teologías como la teología de la liberación. ¿Han escuchado de la teología de la liberación? Bueno, ya esto es un extremo. Esta teología lo que habla es reinterpretando pasajes como del Antiguo Testamento. Ellos hablan que Dios está a favor de las minorías, de toda minoría, de toda aquella persona que sufre. Dios está a favor. ¿En qué sentido? Lo prefiere. Lo prefiere por encima de cualquier otro. Entonces, como prefiere a la gente más necesitada, pobre y menor, al que esté sufriendo, Dios lo va a preferir por encima del que esté bien. ¿Eso es bíblico? No, ¿verdad? Pero es un pensamiento humano. Entonces, desde esa perspectiva, ellos dicen que, por ejemplo, cuando Dios, ¿verdad?, ¿en qué se basan? Ellos dicen, ¿recuerdan cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo a manos del faraón? El Señor ayudó a ellos porque ellos eran esclavos, porque ellos estaban sufriendo. ¿Y qué hizo? Los sacó de Egipto y los liberó. ¿Pero qué hizo con Egipto? Destruyó a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer con los opresores y demás. Ese tipo de pensamiento ha llegado a personas como
¿verdad? En este caso, Gustavo Gutiérrez, un teólogo de la liberación, teólogo católico peruano que insistió que Dios tiene una opción preferencial por los pobres. Habrá pobres que son malos, porque se me quedan viendo, ¿eh? ¿Qué sí qué? O sea, el asunto de la maldad no es un asunto de que si tenemos o no tenemos dinero, ¿eh? Es un asunto del corazón del ser humano. Pero en este caso, que es como que decir, por ser, como decir el rico y Lázaro, ¿verdad? Lázaro fue al cielo por ser pobre. No, ¿eh? No es ese asunto. ¿Eh? Pero en este caso, ¿verdad? Ellos van a optar por creer esto. Dice, obrando a favor de su liberación de la explotación económica. Entonces ellos llegaron inclusive a montar guerrillas en contra de qué, de todos los hacendados, del gobierno y demás, y empezaron movimientos. Entonces sacerdotes se unían a la guerrilla para derrocar al, ¿verdad?, al gobierno, porque el gobierno estaba en contra de los intereses del pueblo, etcétera, etcétera, usando la Biblia para eso. Esa es la teología de la liberación en un extremo. Eso es fatal, ¿verdad? Imagínense Jesús con esta misma idea de ellos, ¿verdad? Si Jesús le hubiera hecho caso a ellos. Qué ridículo, pero imaginémonos, ¿qué hubiera pasado? ¿Habría un gobierno más corrupto, más esclavizante que el Imperio Romano? No, era lo peor de lo peor, moralmente, social, en todo aspecto, ¿verdad? Y han visto cuántas revueltas inició Jesús. Ninguna, ¿verdad? Él no creía en esto porque obviamente esto es el ser humano buscando su propia justicia. Imagínense todo lo que, ¿verdad? Es más, Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Los subió y les dio las expectativas de ministerio, que les dijo, vamos a descender y todo listo, pues sí, vamos a ir a acabar con Roma, viene el imperio, el reino de los cielos está aquí, tenemos al Mesías, ok, vamos a bajar allá, y sí, ¿qué vamos a hacer? Todos sacando los cuchillillos que andaban y las espadas, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir y los vamos a amar. ¿Qué? Sí, vamos a ir y los vamos a amar. Esta es la forma de liberarnos, vamos a ir a amarlos. Sí, es más, por ley ustedes tienen que llevar su carga por 1 milla, la van a llevar 2, ¿verdad? ¿En serio? Muchos de sus discípulos, ¿verdad? Pertenecían más a este movimiento que al de Jesús, ¿verdad? Recordemos, Pedro hasta el final andaba con un cuchillo, ¿verdad? Antes de arrestar a Jesús le cortó la oreja, ¿verdad?, a Malco y demás, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque creía que era en base a... No, ¿verdad? La liberación del Señor era en el corazón, era de adentro hacia afuera. Vimos muchos soldados romanos y demás que vinieron al conocimiento de Cristo, que vinieron al conocimiento de Él. Vimos preguntándole a Juan el Bautista qué debían hacer, porque eran soldados romanos. Y Juan le dijo, dejen el soldado, ya no sean soldados, ya. No, hagan las cosas que tienen que, ¿verdad? Recordemos, es un aspecto de adentro hacia afuera. En donde estés, se marca la diferencia. Sería importante que hubieran cristianos dentro de la Guardia Romana. Más de uno fue salvo por eso, ¿eh? Más de uno se salvó de que lo mataran por eso, posiblemente. Vamos a escuchar un montón de testimonios de lo que sucedía. Pero esto es completamente fuera de lo que Dios dice. Ahora, este movimiento de teología de la liberación llegó a Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Quiénes son reconocidos como aquellos que han sufrido, ¿verdad?, históricamente? Bueno, la gente de color, ¿verdad?, de negra. La gente negra es la que siglos atrás, ¿verdad?, muchos años atrás surgía eso. Entonces, ¿qué pasó? La teología negra. La teología de la liberación para la gente, porque los negros son los oprimidos, bueno, fueron, no ahora no, pero nacen teologías de esta, el teólogo norteamericano, afroamericano, que adoptó la teología de la liberación en pro de la cultura negra oprimida usando una exégesis radical, una exégesis totalmente lejana a lo que la escritura decía. Y forma movimientos de, ¿verdad?, de contingencia, movimientos como Black Lives Matter y un montón de movimientos que lo que hacen es victimizar a ellos mismos. Ellos, ¿verdad? Hay muchos de ellos, ¿verdad? ¿Verdad? En Estados Unidos, ahora con Trump hay muchos debates importantes que no se hablaban, entonces muchos ya están hablando porque tienen la libertad de hacer y dicen, bueno, ¿cómo eliminamos el racismo? Le dicen, por ejemplo, a un actor, y él llega y dice que es de raza negra. Entonces, lo primero es no hablar de raza. Véame como un ser humano, véame como un hombre. ¿Por qué me hace esa pregunta? ¿Verdad? Porque o sea, es racismo lo que usted está hablando, etcétera, etcétera. Entonces, pero estos movimientos te ponen en que usted es una víctima y que tiene razón, ¿verdad?, de quejarse, y que todo lo que a usted le sucede es porque usted es víctima. Entonces no es culpa suya, entonces no hay un asunto de superación y demás. Pero bueno, entre otro punto más extremo en cuanto a esta doctrina, ¿verdad?, esta teología
de la liberación es, por ejemplo, Elizabeth Fiorenza, es una teóloga rumano-alemana, católica, profesora en Harvard, que propuso la liberación femenina. Es ella la que propone el aspecto de la liberación femenina. Lo que pasa es que la liberación femenina es nefasta en el asunto que va en contra de todos los derechos de la mujer. Este tipo de ideologías son las que están defendiendo a los hombres que quieren competir en el campo deportivo con mujeres, quitándole los derechos a ellas. Son los que están a favor de estos grupos minoritarios que los violentan. Son ellas las que piensan que una mujer que es una ama de casa, que ama a sus hijos y cuida de su esposo, no vale nada. Que las mujeres que valen son aquellas que están fuera de la casa, son grandes profesionales y no se someten a ningún sistema y hacen lo que quieren y pueden ir y tomar y fumar y hacer lo que quieran. Y eso sí es verdad, libertad. Esas sí son mujeres de verdad. Wow, ¿en serio? Bueno, no es lo que dice la escritura. Pero este movimiento ya llega al punto, ¿verdad?, de reinterpretar la escritura y decir, bueno, tenemos un Dios machista en la Biblia. Hay que reinterpretar los pasajes y vamos a ver el lado femenino de Dios. Y hasta hoy miramos inclusive películas donde se presenta al Espíritu Santo como una mujer o cosas de ese tipo, ¿verdad? Libros que se hablan desde esa... ¿Por qué? Porque quieren, ¿verdad?, infiltrar esas cosas. Ahora, Dios no es mujer ni es hombre, ¿verdad? Dios no es un ser humano como tal. Es un ser que es trascendente, trasciende eso. Ahora, cuando se ha manifestado y lo que hemos visto es en una forma masculina, pero no significa que es hombre por eso, ni es mujer. ¿Verdad? No está hablando acerca de eso porque Dios no lo podemos categorizar como nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se ha manifestado siempre? Como Él, ¿verdad? Desde una perspectiva masculina. Entonces, en la revelación que nos ha dado es esa. No debemos entender estas cosas, pero ellos quieren presentarlo como una perspectiva, ¿verdad?, femenina, lo cual es opuesto totalmente a lo que vemos en las Escrituras. Y luego llegamos a lo que es la neortodoxia. Karl Barth, que es uno de los, el teólogo más influyente del siglo XX. Y Karl Barth, que es un filósofo grande y un gran teólogo que ha escrito cualquier cantidad de tomos y de, ¿verdad?, y de información y demás, pero hay cosas en las cuales uno no puede estar de acuerdo con él, a pesar de todo el montón de aportes y que a veces la forma en que habla es tan profunda que a veces hay que analizar, porque en ciertas cuestiones él es muy semántico, porque a un final, por ejemplo, él cree en la resurrección de Jesucristo, él cree en que la única forma de ser salvos por medio de la fe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. Él cree en la resurrección, cree en todo esto como nosotros. No hay cuestionamiento de su salvación y demás, pero él cree que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que llega a ser la palabra de Dios por medio de un encuentro de crisis. De formación liberal, Barth era un pastor en una aldea en Suiza, activamente involucrado en pro de los derechos laborales y campesinos de los miembros de su iglesia cuando inició la Primera Guerra Mundial. Luego él va a estudiar Alemania. Dentro de las cosas loables que él ha hecho es que él se opuso a Hitler. ¿Por qué? Porque hay un manifiesto donde se hablaba, que lo firmaron un montón de teólogos, de pastores y demás, donde hablaban de Hitler como la solución, como un mesías, como alguien bueno que era algo buenísimo para Alemania y demás, que estaba trayendo esperanza a Alemania, que Dios lo iba a levantar y demás a Hitler, y fue firmado. Él obviamente se negó totalmente a eso y hizo una carta con otros pastores y él lo fue a entregar, ¿verdad?, personalmente a Hitler, diciéndole que estaba en contra de todo lo que Dios quería. Entonces vemos el valor de eso. Bueno, luego tiene que huir, ¿verdad?, y volver a Suiza. Pero vemos sus principios y demás. En 1919 hizo un comentario sobre Romanos. Ahora, ¿cuál es el valor de Karl Barth? Que está en medio del liberalismo, de que la razón lo es todo y demás, y él hace, por eso se llama neoortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? Sana enseñanza. Eso es lo que significa. Entonces es una nueva sana enseñanza porque él habló acerca del valor de volver a la Biblia, pero no volver a la Biblia desde un punto de vista intelectual, porque él no quería venir a la Biblia desde un punto de vista intelectual, porque todos estaban en medio del racionalismo. Entonces era venir a la Biblia, entonces la Biblia es verdad, es una verdad teológica, mientras, ¿verdad?, quitemos todo aquello que no es razonable. Entonces no es un asunto de saber que Dios es Cristo ¿verdad?, que Jesús es Dios, etcétera, etcétera, y que murió, sino que es encontrarme con esa verdad. Es ideas como aquello, bueno,
El cristianismo no es una religión, sino es una relación. Entonces se enfatiza de nuevo en el hecho de la experiencia personal, pero se va a un punto donde él dice, bueno, estas hojas insignificantes de papel, ¿verdad? No es lo importante. Bueno, sí, estas hojas no, pero es el mensaje. Pero para él ni siquiera el mensaje, hasta que el mensaje hace un efecto en mí, tiene valor. Entonces vemos de nuevo, yo soy el que le estoy dando valor al libro. No, ya esto tiene Biblia, tiene valor y lo que pasa es que es más, porque hay un efecto en mí, porque ya esto es palabra de Dios inspirada y no al revés, no es que se vuelve inspirada porque yo la creo. Y en síntesis, esas son algunas de las ideas de Barth en cuanto a la escritura. Vamos a analizar un poco más. Dice, Barth proponía una teología basada en la discontinuidad entre lo divino y lo humano. Ahora, él lo que decía es, el ser humano es tan pequeño, tan separado de Dios, como les dije acerca de las palabras, bueno, él es el que hace ese análisis. Él dice, bueno, yo y usted nos podemos entender con palabras porque es la única forma de entendernos como tal, porque somos dos seres humanos, pero en el cuanto a Dios, las palabras más bien lo limitan. Entonces, las palabras simplemente son el recuento de lo que él dijo, de lo que fue palabra en el momento en que lo habló, pero no hoy, como si perdiera vigencia. Bueno, Jesús no trató a la Biblia así, ¿verdad? Jesús le dijo, vayan al Antiguo Testamento, miren, ellos que dan testimonio de mí, ¿cierto? La palabra de Dios nunca pasará, la palabra de Dios es eterna, etcétera, etcétera. Eso es, ¿verdad? Jesús como tal. Para él, la Biblia es un testimonio de la palabra de Dios, pero que tiene valor solo cuando yo la creo. Esa es la idea detrás de Karl Barth. Eh, Fundó la teología dialéctica, mejor conocida como neortodoxia, porque regresó en parte a las enseñanzas cristianas ortodoxas, abandonando el liberalismo teológico, donde yo soy el centro de todo, donde yo tengo la razón, etcétera. No, la palabra de Dios es eso, pero es un testimonio de la palabra de Dios. Dice, hay que hacer una diferenciación en cuando Dios habla a cuando Dios habló, por decirlo en alguna forma. Entonces, esto, él dice, ¿verdad? En las palabras de Barth es como decir, esto es lo que Dios habló, no es palabra de Dios. Es palabra de Dios cuando yo llego, la leo y tengo un encuentro de crisis. Por medio de una crisis, entonces, ¡pum! Oh, ok, esto es para mí. Allí Dios está hablando, antes no. Bueno, eso no es un principio bíblico, ¿verdad? Sino que ya esto es palabra de Dios que no pasa. Ni una jota, ni una, ¿verdad? Hasta que toda mi palabra se cumple, ¿verdad? Dice cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, no la forma en que la Biblia trata, así, da testimonio a sí misma. Ahora, ¿de dónde viene él? De ver esto como simplemente, ¿verdad? Un libro que no tiene ningún sentido eh, y encontrar la verdad en uno mismo, a volver a este libro, pero él dice, no de una perspectiva intelectual, no es el saber algo, es experimentarlo. Entonces, el valor está en la experiencia más que en propiamente la teoría. Como decir, el valor de todo esto es la práctica, no la teoría. Entonces, es como para entender un poco el pensamiento de él. Entonces, fundó la teología dialéctica, dice, para él la Biblia contiene la palabra de Dios, Cristo es la máxima revelación de Dios. Entonces, la palabra de Dios es Jesucristo y la Biblia es un testimonio de Jesucristo. Pero la máxima revelación es Jesús, no es la Biblia como tal. Ahora, ¿cómo conozco a Jesús si no es a través de la palabra? Pero él habla de la necesidad de esta experiencia personal con él para poder experimentar. Él dice, nosotros estamos tan lejanos de Dios que si Dios no se quiere revelar a nosotros, ¿verdad? No vamos a poder entender, ni ver, ni nada de eso. Entonces necesitamos, ¿verdad?, de esa gracia de Dios para nosotros poder, ¿verdad?, ir a la Biblia y que la Biblia sea eso. Antes no hay nada porque estamos tan separados. Para él la Biblia contiene la palabra de Dios y Cristo la máxima, ¿verdad?, revelación de Dios. Este teólogo protestante del siglo XX es el más influyente. Su obra magna es la dogmática eclesiástica. Entonces, cosas que nosotros miramos en Karl Barth, educado como un teólogo liberal, pero salió totalmente de eso, luchó contra Hitler directamente, pero más tarde lo rechazó, ¿verdad?, liberalismo, enfatizando en cambio de la trascendencia de Dios. Dios es totalmente diferente. Esta frase, Dios es totalmente diferente, lo que hablo de que nosotros no podemos, si no hay una revelación especial, personal de Dios en ese momento de crisis, para que yo pueda comprender la escritura, para que se vuelva palabra de Dios. Teología dialéctica, teología de la crisis. Es en esa crisis, ¿verdad?, que yo me encuentro cuando realmente recibo la palabra como palabra de Dios y se convierte en eso.
No hay una revelación especial en el sentido tradicional. Entonces, esta no es la revelación especial, la palabra de Dios no es la revelación especial de Dios. La revelación dice en hecho y no en palabras, solo en una vivencia, solo cuando yo lo experimento es que se vuelve realmente la palabra de Dios. La Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando toca tu corazón. Antes no. Bueno, eso no es cierto. Es palabra de Dios, no depende de mí. ¿Cuál es el problema detrás de esto? Que depende de mí que sea palabra de Dios o no, ¿cierto? Ahora, él es más complejo y demás, pero en síntesis, ese es el problema que la mayoría de personas tienen con Karl Barth, porque escribe sobre todo y es muy bueno en los análisis y demás, pero el problema que tuvo, ¿verdad?, es precisamente el decir eso. Jesús no trata la Biblia de esa forma, ¿verdad? Y no es porque, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo no sentir nada ni creer nada cuando habla del infierno, igual voy a ir al infierno si no me arrepiento. ¿Por qué? Porque es la verdad bíblica. Lo que está ahí se va a cumplir, lo crea yo o no lo crea. Ya es verdad bíblica. Lo sienta yo o no lo sienta, ¿verdad? Lo que ahí dice se cumple y punto. Y esto es precisamente el dilema en él. Luego viene lo que es Bullman, y Bullman ya aquí se va a otro extremo, más en el aspecto de poder alcanzar a las personas en medio de su racionalismo, y él lo que quiere es desmitologizar la fe, quitar todo lo que es mito de la iglesia, de la Biblia, para que sea más racional, comprensible para las personas. En la infancia, Bullman fue feliz, sin embargo, aunque su madre estaba comprometida con la ortodoxa cristiana, o sea, con la doctrina o la enseñanza sana, cristiana histórica, su padre optó por numerosas posiciones liberales que lo llevaron a su alienación de muchos amigos y familiares, ¿verdad? Empezó con ideas raras, entonces la gente se fue separando de él, se fue alejando en cuanto a eso, se convirtió en un erudito del Nuevo Testamento que desarrolló la crítica de las formas. ¿Qué es la crítica de las formas? Es un campo en que de los estudios bíblicos que considera la Biblia como una colección de relatos y dichos tradicionales o unidades. Bueno, no fue algo que se fue diciendo de generación en generación. Nosotros vemos que Dios no le dice a Josué, recuerda lo que dijo Moisés, ¿verdad? Sino recuerda lo que dice este libro, guarda este libro. Por ejemplo, todos los reyes en Jerusalén tenían que tener una copia, ¿verdad?, de la escritura, y tenían que atesorarla y ponerla en práctica. Recordamos Josías como, ¿verdad?, en medio de ir y restaurar el templo, encontró, ¿verdad?, en medio de las paredes los rollos de la Biblia. ¿Por qué? Porque era un escrito como tal. Pero él habla acerca que la Biblia circulaba oralmente y finalmente se encadenaron y conservaron por escrito, o sea que luego llegó a escribirse. Recordemos que ellos no tenían todos los documentos que tenemos nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de 1800, ¿verdad? 84 a 1976, no estaban los rollos del Mar Muerto, no estaban un montón de papiros y documentación que nosotros tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces estaban limitados por muchas cosas y tenían sus propias ideas en cuanto a esto. Es el problema de hacer teología con lo que usted tiene. Bullman explicó el método histórico literal para interpretar la Biblia, pero sobre todo un método existencial que llamó desmitologización para descubrir el sentido del texto que está escondido detrás de los mitos científicos del Nuevo Testamento. Según él, los discípulos de Jesús elaboraron una cristología tan desarrollada que casi era imposible saber cuál fue el verdadero Jesús de la historia, porque él habla de mitos, entonces no, ese lo pusieron como un héroe, lo pusieron tan elevado y todo lo demás que realmente no fue el Jesús histórico, el que estuvo en Nazaret y todo lo demás. Pullman creía que había que despojar a la Biblia de sus relatos milagrosos, que había que desmitologizar el evangelio para que fuera aceptado por una sociedad moderna. Vemos que lo que quiere que sea aceptado. ¿Cómo? Quitando lo que es sobrenatural, que es imposible de comprender. Hay cosas que son imposibles de comprender en la Biblia. ¿Algún ejemplo? Trinidad, nacimiento virginal, resurrección. Podemos, ¿verdad? Nos cansamos. Entonces, por ejemplo, dentro de esta forma de interpretación de él, de desmitologizar, él habla acerca de aspectos como, por ejemplo, dice, bueno, la alimentación, ¿cómo es posible que tantas personas comieran con solo el almuerzo de un niño? Entonces ellos hablan que fue un milagro moral. No sé si han escuchado eso. El aspecto del milagro moral es lo siguiente.
El aspecto del moral, del pecado, perdón, del milagro moral significa que ese niño, ¿verdad? En su bondad, ¿verdad? Fue conmovido, trajo el almuerzo a Jesús, ¿verdad? Pero no era el único que había traído almuerzo. Lo que pasa es que los demás son egocentristas, están centrados en ellos mismos, pero los conmovió a tal punto el hecho que el joven viniera y diera su almuerzo, que todo el mundo empezó a sacar los almuerzos. Y al final terminaron con 12 cestas. ¿Eso es lo que dice la escritura? No, entonces ellos dicen, la historia detrás de eso es que debemos compartir el alimento con otros, con el que no tiene. Esa es la enseñanza en ese milagro. Bueno, eso no es interpretar correctamente la escritura, pero eso sí satisface a alguien que no cree en los milagros y que dice, bueno, sí, ¿verdad? Ah, no, eso sí puede ser. Sí es cierto, seguro los conmovió a los demás, todos sacaron, y eso sí puedo aceptarlo. Ese Jesús sí lo creo. Bueno, el que se está alejando de Jesús, ¿quién es? Es él. El que está creándose un Jesús nuevo es él, con esas ideas. Ahora, es un Dios que no hace milagros, ¿verdad? Vea lo que dice, los milagros en la Biblia nos enseñan verdades morales y espirituales, pero no tienen que ser aceptados como verdaderos. Eso es lo que él dice. Entonces, ahora, de nuevo, en cuanto a esto, él habla que, ¿verdad? Cuando habla de lo que son mitos, no quiere decir que no fuese cierto, sino que hay que quitar, ¿verdad? Lo que es fantasioso dentro de eso. Que la historia se pudo pasar, ¿verdad? Si se alimentaron los 5,000, no, si eso sí fue cierto, pero fue por medio de un milagro moral. Y eso es totalmente subjetivo, ¿verdad? Y no es una buena exégesis del texto, porque ahí no sugiere eso nunca. El punto de vista existencial de encuentro de crisis, eso es la neortodoxia. Entonces, volver a la Biblia, pero volver a la Biblia y tener este encuentro. Si no tenemos ese encuentro, realmente no es nada. No es un asunto intelectual, sino es un asunto del corazón. Ahora, ¿qué vemos nosotros? ¿Es todo o no? Mente, corazón, alma, espíritu, fe, ¿verdad? Todo está involucrado en este aspecto. Hay cosas que racionalmente, wow, sí entiendo bien. Hay otras que tengo que aceptar por fe. Y lo importante es que todo esto, como he nacido de nuevo, arde mi corazón. Entiendo, ¿verdad? Que es palabra de Dios y debo verlo así. Pero sienta o no sienta, a veces siento, a veces no siento. Pero es palabra de Dios y entonces cuando no siento lo acepto por fe. Cuando siento es riquísimo, ¿eh? ¿Cierto? No siempre arde el pecho cuando lee la palabra de Dios. Hay momentos donde tengo que parar para decir aleluya. Entonces dice, popularizado por Barr, reconoce que hay muchos errores humanos y muchas imperfecciones en la Biblia, aún en los autógrafos. Palabra clave, confrontación, la Biblia llega a ser o se convierte en la palabra de Dios. Su origen desarrollando, ¿verdad? En el siglo XX, y ahí vemos, ¿verdad?, la influencia de estos filósofos y teólogos como Hegel y Kierkegaard. Una reacción, dice, para el liberalismo. Mucho de estas cosas, si ustedes quieren profundizar más, hay mucho material donde ustedes pueden ir, poner Hegel y van a ver cómo él pensaba y todo esto, si quieren, ¿verdad? ¿Verdad? Cocinarse cerebro un ratillo, ¿verdad? Es vacilón. Filósofo y punto de vista existencialista, enfatiza la experiencia personal, toma un punto de vista experimental, pero la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando Él elige utilizar este canal imperfecto para confrontar al hombre con su perfecta palabra. Entonces es un testimonio, él lo ve así, como es un testimonio de la palabra de Dios, no la palabra de Dios. Se convierte en la palabra de Dios cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, cuando usted lee, ¡pum!, en ese momento de crisis, te habla tu corazón, en ese momento es palabra de Dios. Antes no, es un libro, ¿verdad?, que contiene un testimonio de la palabra de Dios. Es lo que dice, esto logrado a través de un encuentro personal de Dios con el hombre, es un acto de revelación. Esta experiencia existencial de encuentro de crisis, dice, la masa insignificante de la hoja salta de la Biblia para hablar concretamente y significativamente al hombre. En este momento significativo, la Biblia se transforma para el creyente en la palabra de Dios. La verdad existe para un individuo solo cuando éste la produce en su propia vida. No es así, ¿verdad? Eso sería muy relativo, totalmente. Ejemplo, el significado de la resurrección es más importante que el hecho de esta. No es, si no hubiera, o sea, no es el significado, es el hecho histórico que sí sucedió. El punto de vista desmitologizante de Bullman y de Nerver dice, la Biblia debe ser despojada del mito religioso para poder llegar a un verdadero significado del amor de Dios dado en su sacrificio en Cristo. A un final, lo importante es la historia, no lo que sucedió, porque mucho de esto, ¿verdad?, no es realmente así. ¿Eso satisface el razonamiento de muchos o no? Sí, no, Jonás no estuvo en el pez.
Simplemente Dios está hablando que aunque usted sea tan malo como un ninivita, si se arrepiente, Dios te perdona. Ah, wow, eso está bien. Y hizo esa ilustración para eso. Bueno, Jesús dijo que no. Jesús dijo, como Jonás estuvo en el pez 3 días, yo voy a estar en el, bien, ¿verdad? En el centro de la tierra, etcétera. ¿Verdad? Bueno, Jesús no trató así la Biblia, ¿verdad? Uno debe mirar a través y más allá del registro histórico y con todo su mito y error al super histórico. O sea, la verdad que sobrepasa lo que está ahí. Los eventos tales como la caída del hombre, la crucifixión, la resurrección no son necesariamente objetos de la historia verificables y objetivos. Bueno, entonces, de aquí que la Biblia se convierte en una revelación cuando por la correcta interpretación desmitologizada, o sea, cuando se le quita lo que es más fantasioso o sobrenatural o que no se puede explicar, uno es confrontado con el amor absoluto y dispuesto en el mito para del mito del desinteresado amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando quito lo que no puedo creer, ¡pum! La moraleja es lo que te convicciona. Lleva en su punto esencial, dice, que es considerar a la Biblia como una antología o como del mito, eso es lo que él piensa, ¿verdad? Pues desconoce con ello la realidad literal de los hechos y registros bíblicos. Algo interesante porque hay unas frases que leímos anteriormente en la bibliología donde hablaba acerca de cómo cuando muchos no creen en el punto bíblico, ¿verdad? De muchos teólogos como estos liberales y neortodoxos, personas que se han dedicado a la arqueología, les cierra la boca, ¿verdad? Con descubrimientos que realmente apoyan el aspecto histórico del libro como tal. No se olvide de que el mito, cualquier frase, cualquiera que fuese el sentido o interpretación que se le dé, dejará de ser un lenguaje ficticio, no deja de ser un lenguaje ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Es que mito no quiere decir que sea mentira, sino que hay elementos de leyenda ahí, que hay como exageraciones. Eso es lo que, bueno, indiferentemente no es así, ¿verdad? Y no es un lenguaje para la santa palabra de Dios. Bien lo expresa el apóstol Pedro, segunda de Pedro 1:16, porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no son cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aunque hay diferencias entre mitos y fábulas, el hecho de fondo permanece. En la Biblia no hay irrealidades fantasiosas, sino hechos reales, literales, en sus registros doctrinales inherentes, veraces de la fe, como también lo expresa el apóstol Juan. ¿Qué dice Juan? Bueno, ¿qué es lo que dice la escritura como tal? Primera de Juan 1 del 1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No puede existir un lenguaje más claro para afirmar que la Escritura registra hechos y no mitos. El pontífice de esta corriente, Bullman, dice lo siguiente: yo expongo la teología como antropología, es decir, como doctrina de hombre. Veamos ¿qué es lo que vemos? Puro antropocentrismo, o sea, centrado en el ser humano, producto de su propio espíritu humano. Nos preguntamos, ¿puede el escritor del Evangelio estar errado en un área como la historia, donde podríamos revisar, pero correcto en un área como la doctrina, donde no hay posibilidades de revisión? Podríamos confiar en un libro donde lo que podemos comprobar si hay errores en los datos históricos que da, pero en aspectos como decir que tus pecados te son perdonados, ¿cómo voy a saber yo que es cierto? ¿Cómo puedo comprobar eso? Entonces, realmente no podría haber veracidad en eso, no podría yo tener
seguridad sin el libro está lleno de errores. Pero lo que se ha demostrado hasta el día de hoy, en el 5% de la arqueología no confirma los datos bíblicos como algo histórico, como algo fidedigno. Lo que hemos visto con la arqueología, como dice anteriormente, estos descubrimientos le cierran la boca a todos estos escépticos y teólogos que tratan de racionalizar con la escritura o de interpretarla de acuerdo a las corrientes filosóficas y su propia cosmovisión.